gracias. Amén. Bien, pues vamos ahora sí a entrar de lleno a lo que es el tema, hermanos. Les estaba comentando que en el libro de Daniel estábamos diciendo esta narración que es viva y eficaz. Y les decía que no es que parezca disco rayado, pero cada vez que abro la Biblia y veo estos pasajes como el que vamos a leer ahorita, vemos que pues en el mundo hay problemas y que en estas últimas predicaciones que ha predicado el hermano José, el hermano Luis, hemos hablado de que hay temor en la humanidad y se acuerdan de la barca que predicó el hermano José. Vamos a pasar la diapositiva número 1 para que no lo busquen, solamente vean, busquen ahí en la pantalla lo que dice Mateo. Es Mateo 14:30. Vamos a ver lo que dice su palabra. ¿Se acuerdan que esta predicación la dio José Pablo? Y él estaba hablando de que pues cuando nos metemos mar adentro, a veces hay tormentas y hay tempestades. Y en una de esas les agarró a los discípulos y se acuerdan que estaban ahí en la barca y cuando estaba la tormenta, vieron una sombra o algo parecido que ellos pensaban que era un fantasma, pero era Cristo Jesús. Y dijo Pedro, ¿no? El más aventado de todos, pues yo voy hacia donde está Jesús. Y se aventó a las aguas a nadar y cuando ya iba llegando ahí a donde estaba Cristo, pues ¿qué hizo? Tuvo miedo, volteó a ver las olas, volteó a ver los vientos y se empezó a hundir. Y vamos a leer lo que dice Mateo 14:30, ¿ya está? Dice, pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿Quién? Pedro, dice. Y allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues tuvo miedo. Y yo creo que todos nosotros hemos tenido ahorita con esta pandemia, hemos tenido miedo. Pero sabemos que el Señor Jesús no lo dejó hundirse. ¿Se acuerdan que hizo? Le extendió la mano y lo sacó. Así es lo que tenemos que tener esa mentalidad, hermanos, que aunque nosotros estemos en estos tiempos de temor, el Señor nos va a extender su mano, ¿sí? Y nos va a salvar. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos extienda su mano? No voltear a ver, ¿sí? La marea alta, los vientos fuertes, sino mantener la vista puesta en Cristo Jesús. Porque si volteamos y empezamos a ver las noticias, y que si el petróleo, y que si el oro, y que si la bolsa, y que si el mercado, y esto y lo otro, nos vamos a hundir. ¿Sí? Y la siguiente diapositiva, la número 2, es Lucas 8:25. ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando sobre eso? Y dice así. En Lucas, la siguiente diapositiva, Lucas 8:25, dice, luego les dijo a los discípulos, ustedes no confían en mí, pero ellos estaban tan asustados y asombrados que decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Y la misma pregunta que hace rato le dijo Cristo a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Sí? Y esta es la misma pregunta que le hace hacia los discípulos que estaban en el arca. Dice, los regañó pues el Señor Jesús y les dijo, ¿en dónde está su fe? ¿Sí? ¿En dónde tienes puesta tu fe? Y esta es una pregunta que les hago a la iglesia como hermanos. ¿En dónde está puesta nuestra fe, hermanos? Debería estar puesta en Cristo Jesús, pero muchos ponen su fe, por ejemplo, les decía, en un cubrebocas o en que se va a hacer pronto la vacuna para el virus, o mucha gente busca remedios caseros para que el té de canela y que gárgaras de bicarbonato y ahí ponen sus esperanzas. Y no, nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. No quiere decir, como siempre les he dicho, que no vamos a salir a la calle con cubrebocas. Tenemos que hacer lo que la autoridad nos dice. Y si salimos, pues tenemos que ponernos el gel en las manos, el cubrebocas, pero no pensando que el gel y el cubrebocas nos van a proteger.
el que nos va a proteger es Cristo Jesús. Así que si yo salgo a la calle, ¿sí? Solo con el cubrebocas, pues quién sabe, pero si salgo con el cubrebocas y antes de salir hago una oración y me pongo en manos del Señor, ahora sí voy a salir protegido. Ahora sí voy a salir eh, pues con la confianza de que el Señor me va a cuidar. Y por último, la tercera diapositiva que quiero que vean es la última predicación que les di en Filipenses 3:20. Y dice así: nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Les decía en mi última predicación que nosotros ya tenemos una ciudadanía, pero esa ciudadanía no viene gratis. ¿Sí? Si ustedes, por ejemplo, quieren ir a Estados Unidos y pedir la ciudadanía, no van a llegar y van a decir ahí en un mostrador, oiga, quiero una ciudadanía, sí, aquí está y llévesela, ¿no? No, si quieren una ciudadanía, dice que se las tienes que ganar. ¿Y cómo se gana esa ciudadanía? Con trabajo, con esfuerzo. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ir a ese país y aprender el idioma, sí, aprender la historia del país, aprender el himno que cantan ahí. Y todo eso, si lo comparan con la ciudadanía espiritual, es lo mismo. Tenemos que aprender un idioma, que es la palabra de Dios. Tenemos que aprender un himno, que son los himnos que cantamos. Tenemos que aprender la historia, que es la historia del pueblo de Israel y la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo cristiano. Así que también tenemos que perseverar. Así que esa ciudadanía tiene un precio, la ciudadanía espiritual se gana, hermanos, y nosotros tenemos que ganárnosla con, con algo que es a veces muy sencillo de decir, pero a veces es muy difícil de obtener, que es fe. Si tenemos fe en Cristo Jesús, esa fe nos va a ayudar a salir de este problema, de esta pandemia. Si hay problemas económicos, esa fe nos va a ayudar a salir de esos problemas económicos. Si tenemos problemas de salud, esa fe también nos va a ayudar a salir, sí, de esos problemas de salud. La otra vez me habló una hermana de la iglesia y me dijo, hermano, ¿qué hago? ¿Voy al hospital? ¿No voy al hospital? Y yo le dije, pues sí, ve, pero ve con fe de que el Señor Jesús te va a proteger. O sea, también llévate como siempre, ¿no? Tus protecciones, tus cubrebocas, tu gel y todo eso, pero ve con fe de que el Señor va a estar ahí contigo, porque sí, pues imagínense, yo trabajé 30 años en un hospital y yo sé lo que es estar ahí entre las infecciones y todo eso, pero siempre tenemos que tener esa fe, ¿sí? Puesta en el Señor, para que el Señor nos libre de esas dificultades. Bueno, esto fue un resumen de lo que vivimos en semanas pasadas y ahora sí vamos a entrar de lleno al tema que hoy vamos a ver, y este tema tiene por título No tengas miedo. Les decía, está en Daniel 3 y en mi Biblia dice como título El horno de fuego. ¿Se acuerdan? Yo creo que muchos se acuerdan de esta predicación que ya la vimos allá en el hotel cuando nos reuníamos. Ahorita lo vamos a volver a ver, pero ahora está más enfocada en lo que estamos pasando ahorita. Dice Daniel número 3, vamos a leerle, vamos a dar lectura. Dice, el rey Nabucodonosor mandó hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2,5 metros de ancho, y mandó que se colocara en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, Daniel 3:1. ¿Se acuerdan entonces de esta construcción que mandó hacer el rey? Si se acuerdan, Nabucodonosor acaba de salir de un problema. ¿Se acuerdan que él estuvo, pues pasó por una enfermedad, yo le llamo así, en el que se convirtió que andaba ahí arrastrándose como animal en los campos y que dice que le salió pelo de todo el cuerpo, y que Daniel le reveló a Jesucristo por medio de su predicación, y que cuando él levantó la vista al cielo reconoció que él sí era rey, pero un rey material, pero que el verdadero rey estaba en el cielo, y salió de ese problema, y 20 años después se le olvidó, ¿sí?, la enseñanza tan fuerte y tan dura que tuvo años atrás, y el ego le volvió a salir. ¿Sí? Así que, hermanos, el tiempo
no es el único que necesitamos. Eh, el tiempo no nos va a ayudar a ser mejores personas. Eh, a este hombre pasaron 20 años y a través de esos 20 años, en lugar de ser un mejor rey, empeoró. Sí, fue como decimos aquí, como los cangrejos. Caminó para atrás y ahora se mandó a hacer una estatua enorme de oro. ¿Y se acuerdan que de aquí de Babilonia surgió toda la idolatría de la humanidad? Y aquí lo podemos ver. Esa estatua de oro significaba una falsa religión, porque aquí estaban adorando era a él, a una persona, a un humano. Y recuerdan también que en el Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, subió Moisés al monte a recibir los mandamientos y 40 días después, solamente pasaron 40 días, o sea, un mes y un poquito más de una semana, y al pueblo de Israel ya se le había olvidado que Dios los había sacado con manos poderosas, con plagas y con eh, todo eso que hizo ahí con Faraón. ¿Sí? Y dijeron, como no viene Moisés, pues vamos a hacernos un ídolo, un dios de oro. Hicieron un becerro, ahí lo vimos en Éxodo, en donde después de 40 días dijeron, pues necesitamos un dios que nos guíe por el desierto. Construyeron un becerro de oro y ya vimos que esa no fue la solución, porque ¿qué pasó después? Llegó Moisés, vio lo que estaban haciendo, ya traían la fiesta, ya traían el desenfreno, ¿sí? Y juntó levitas y murieron cerca de 3,000 personas por ese hecho. Y lo que hizo Moisés fue destruir el becerro, destruir la idolatría y decirle al pueblo que el único Dios es Jehová. Al único Dios entonces que nosotros tenemos que rendirle culto es a Él. Vamos a pasar entonces a Daniel capítulo 3, siguiente versículo. Dice 3:2, dice, luego les ordenó a los sátrapas, a los prefectos, a los gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado erigir, para celebrar la tradición de los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y magistrados, y además y demás oficiales de las provincias que se reunieron ante la estatua. Entonces los heraldos proclamaron a voz en cuello: a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente: tan pronto como escuchen la música, las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, las arpas y las ampollas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse para adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato al horno en llamas. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Dijeron, vamos a bailar, vamos a tocar los instrumentos y conforme empiece la música ustedes se tienen que inclinar para adorar, ¿sí?, a ese Dios que hizo Nabucodonosor. Y si se fijan, hermanos, es algo muy parecido también que pasa en estos tiempos. En estos tiempos, si nosotros vemos a los jóvenes bailando ahí el TikTok y que el Instagram y el Snapchat y todo eso, y es la misma idolatría, hermanos, pero ahora en nuestros tiempos. Sí, si una jovencita quiere tener muchos likes así en su cuenta, pues debe de bailar muy bien, ¿no? Ahí en el TikTok. O si quiere tener muchos likes ahí en el internet, en el Instagram, en el laptop, también debe salir con sus mejores ropas, con sus mejores fotos para sacar las mejores fotos. Y es lo mismo, pero ahora en nuestros tiempos. ¿Y qué pasa? Si baila mal, o si no baila al ritmo, pues no va a tener los likes. Y es lo mismo que pasa en estos tiempos, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo ni sabía qué era lo del TikTok, hasta que vi en unas noticias que una niña brasileña que padecía de sordera, pues no bailaba al ritmo de la música y la gente le empezó a criticar y a mí se me hizo algo de muy mal gusto que las personas se burlen de los defectos físicos de los demás.
Y ahí entendí pues que como tiene que coordinar el cuerpo con la música, pues esta niña no escuchaba, sí, y en lugar de juntar likes, pues juntó críticas, pero eso es, les digo, eso no debe de ser. Nunca nosotros debemos de criticar a alguien por algún problema físico, y menos eh, si sufren de sordera y eso. Pero les digo, eso es lo que el mundo pide, eso es lo que el mundo quiere, que bailes bien, que te veas bien, que te maquilles bien. Vamos a seguir leyendo lo que dice Daniel. Me quedé en el 7, dice, ante tal amenaza, tan pronto como se escuchó la música de todos estos instrumentos musicales, todo el pueblo y naciones y gente de todas lenguas se inclinaron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado erigir. Pero algunos astrólogos se percataron ante el rey y acusaron a los judíos. Dice el 9, que viva su majestad por siempre, exclamaron. Usted ha emitido un decreto ordenado de que todo el que oiga la música, las trompetas, las flautas, las cítaras, las liras, las arpas, las ampollas y otros instrumentos musicales se inclinen ante la estatua de oro y la adore. También ha ordenado que todo el que no se incline ante la estatua ni la adore será arrojado al horno en llamas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Como siempre, los chismosos, ¿sí? Los acusadores, dijeron que había un grupo de judíos que eran 3, ¿se acuerdan? Que no se inclinaban ante la estatua, ahora sí que no bailaban al ritmo que querían los de Babilonia, y los acusaron diciendo que estas personas no se estaban, ahora sí que amoldando a los tiempos de esa época, ¿no? Y les digo, y si lo ponemos en nuestros tiempos, lo mismo, los jóvenes se quieren amoldar a las cosas que ahora pasan en la televisión, en el internet, en el radio, y todos quieren ser como estas personas que bailan al ritmo que les ponen, ¿sí? Pues en la moda. Y vemos que todo eso pues no edifica en nada. Y aparte, pues también vemos que siempre ha habido gente acusadora, y Satanás es el rey, ¿sí? A él le llaman el acusador, ¿verdad? Dice el 12, dice el 13, dice, lleno de ira, Nabucodonosor mandó llamar, sí, a los jóvenes para que se presentaran ante el rey. Nabucodonosor les dijo, ustedes 3 en verdad que no me honran, ¿sí? No honran a mis dioses, ni adoran la estatua de oro que he mandado erigir. Ahora que escuchen la música, o sea, como que le está dando otro chance, ¿no? Ahora que escuchen la música y los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas. Y no habrá más Dios capaz de liberarlos de mis manos. Entonces aquí viene a la amenaza del rey lleno de ira, ¿sí? Le picaron allá al orgullo y le dijeron, oye, ahí hay gente que no te está adorando, ahí hay gente que no se está inclinando, ahí hay gente que no está bailando al son que tú estás tocando, ahí hay gente que piensa que tú no eres importante, ahí hay gente que piensa que tú no vales la pena. Y eso, como la mayoría de los reyes, pues es picarles el orgullo y decir, no, a mí me van a escuchar, a mí me van a obedecer. Eso lo hemos escuchado en los trabajos, ¿verdad? Cuando un jefe te dice, lo van a hacer, aunque no tenga la razón, porque yo lo diga, porque es, sí, mi fábrica o es mi oficina, y lo van a hacer de tal manera. Y la gente cuando no tiene a Cristo, hermano, pues sabemos que se llena de ira. Pero aquí lo interesante de este estudio, hermanos, es la respuesta que van a dar estos 3 hombres de Dios, ¿sí? Ante esa situación en que están amenazados de muerte, porque el echarlos al horno era pues sentenciarlos a muerte. Pero miren lo que dice aquí al final. Dice, no hay Dios capaz de librarlos de mis manos. Y esto me recuerda mucho a toda la persona que ha querido retar o desafiar a Dios, y que la verdad pues hemos visto en la historia que más les hubiera convenido nunca ponerse a retar a Dios. Ahorita recuerdo, por ejemplo, el constructor del Titanic, que le dijeron, oiga, ¿y este barco es capaz de hundirse? Y él dijo, ni Dios puede hundir este barco. ¿Y qué pasó? Pues que el barco se hundió.
Y así hay muchos ejemplos. Yo también recuerdo de John Lennon que decía, ahora yo soy más popular que Cristo. ¿Y cuál fue el destino de John Lennon? Pues que fue muerto, ¿sí? Ahí abajo de su casa por 6 disparos por un loco eh, que, que lo quiso matar. Y así hay muchas historias. También ahorita recuerdo de una joven brasileña que su mamá era muy, pues, muy de iglesia y todo, y que cuando iban los amigos de esta jovencita le decían que se fuera con ellos ahí a la pachanga y todo eso. Y su mamá siempre le decía a su hija, hija, esa gente no te conviene, no te andes con ellos. Y la muchacha nunca le hizo caso, nunca le obedeció. Y en una ocasión ella salió a despedir a su hija y le dijo, hija, por favor, cuídate y ve con Dios. Y todos los amigos se burlaron de la señora y le dijeron, pues aquí ya somos 5 y ya no cabe. En la única parte que puede ir Dios es en la cajuela. Y bueno, pues ya burlándose de la señora se fueron y esa noche tuvieron un accidente. Y dicen que estuvo tan fuerte el accidente que todo el carro se despedazó. O sea, murieron todos, obviamente, murió la hija también. ¿Y saben cuál fue la única parte que dicen los bomberos que era increíble? Que la cajuela estaba intacta. Y todavía creo que llevaban hasta despensa adentro y la despensa estaba intacta y todo. Y ahí es cuando vemos que no debemos de burlarnos nunca de Dios. Este rey así se burló. Aquí si se fijan, él dijo, nadie los puede liberar. ¿Sí? Ningún Dios es capaz de liberarlos de mis manos. Y ya sabemos lo que pasó, ¿no? En el capítulo 16, Daniel 3:16 dice, Sadrach, Mesach y Abdenego, ¿sí? Le respondieron a Nabucodonosor. Fíjense qué importante respuesta. No hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si nos arrojan al horno en llamas, el Dios al que servimos puede liberarnos del horno de las manos de su majestad. Pero aun si nuestro Dios no lo hiciera así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ay, hermanos, qué respuesta de estos jóvenes. En primera, dice, no necesitaban defenderse del rey. Y en segunda, fíjense qué palabras tan maduras, ¿sí? De un seguidor del Señor, le dice, el Señor nos va a liberar de las llamas, pero aún así, ¿sí? Vamos a estar con el Señor. Y no lo vamos a honrar y no lo vamos a inclinar, porque al único Dios que servimos es al Dios de la Biblia, al Dios, al Creador del universo, a nuestro... En ese tiempo pues, ellos conocían a Jehová, ahora nosotros conocemos a Cristo, que es el mismo. Y dice, pero aún, ¿sí? Aunque nos lleven al horno, no nos vamos a inclinar y no necesitamos, ¿sí? Pues ahora sí que de defendernos de nada. Vamos a continuar la lectura ahí en el 19. Ante la respuesta de Sadrach, Mesach y Abdenego, Nabucodonosor se puso muy furioso. Ya estaba enojado y ahorita se pone todavía más enojado. Dice, y cambió su actitud hacia ellos, porque al principio ya se puso así como muy perdonador. Y después dice, mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal. Entonces yo estaba pensando que, por ejemplo, para hacer un pastel o una pizza, he visto ahí que los hornos dicen 200 grados. Si un horno a 200 grados puede cocer un pan, imagínense 7 veces. Vamos a ponerle 200, 400, 600, 800, 900. Estaba a 1200 grados ese horno cuando lo calentaron. Dice el 20, y algunos de los soldados más fuertes del ejército ataron a los jóvenes y los arrojaron al horno en llamas. Fíjense, los ataron de pies y manos, después vamos a ver, ¿sí? No los echaron así nada más, sino todavía los desposaron de pies y de manos y así los arrojaron al horno. Y dice el 21, fue así como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Dice el 22, tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abdenego. Fíjense, tan fuertes estaban esos soldados y ni su fuerza sí los pudo liberar, sí, de las llamas del horno. Luego dice el 23, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno
en llamas. Era lo que les decía, los ataron de pies y manos. Dice el 24. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie, ¿sí? Y sorprendido les preguntó a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que estaban atados, ¿sí? Y los arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno. Y el cuarto tiene la apariencia de un Dios, dice mi versión. Así que hermanos, entraron, ¿sí? Pues indefensos y no les pasó nada. Estaban ahí adentro del horno y no se quemaron, dice el 26. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach, Abdenego, siervos de Dios Altísimo, salgan de allí y vengan. Cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa ni siquiera estaba quemada y ni siquiera olía a humo. Fíjense qué interesante, ¿no? Ni siquiera su ropa olía a húmedo. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos acercamos a una carne asada, a un anafre que están calentando y cuando llegamos a nuestra casa nos olemos y olemos a quemado, ¿no? Al carbón. Y ellos ni siquiera su ropa olía a humo. Imagínense estar adentro del horno. Dice el 28, entonces exclamó Nabucodonosor, alabado sea el Dios de estos jóvenes que envió un ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, ¿sí? Y desafiando la orden real, optaron por la muerte antes que a honrar y a adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Y aquí es donde viene la enseñanza para nosotros, hermanos. ¿Qué pasa en nuestros tiempos? Salimos a la calle, es como si saliéramos al horno, ¿no? Y mucha gente dice, no, pues yo no salgo, porque qué tal si me quemo. Pero nosotros tenemos que salir, hermanos, confiados en que en primera no nos vamos a contaminar, no nos vamos a enfermar, pero si nos contaminemos, si nos enfermamos, el Señor nos va a aliviar, el Señor nos va, como a estos jóvenes, nos va a liberar. Recuerden que entraron atados de manos, ¿sí? ¿Y cómo salieron? Salieron desatados. Quiere decir que el Señor los restauró, ¿sí? No salieron atados como habían entrado. Entonces, fíjense, aquí hay 3 opciones. Una, no enfermarnos, protegernos, porque el Señor nos protege. 2, si nos enfermamos, el Señor nos va a restaurar, nos va a restaurar nuestra salud. Y si no, hermanos, si ninguna de esas 2 funciona, si nos contaminamos, si nos enfermamos y morimos, pues vamos a morir con el Señor, ¿sí? Y vamos a tener que acatar su voluntad. Pero la ventaja de todos nosotros es que vamos a morir confiados en que servimos al Señor, en que hicimos lo que Él nos pidió, en que obedecimos, ¿sí? Sus mandamientos, que no nos inclinamos a otros dioses, que no servimos a otros dioses, porque a veces ese otro Dios somos nosotros mismos. Ese ego de Nabucodonosor a veces nosotros lo tenemos. Y decimos, no, pues yo salgo con mi cartera llena de billetes y con mis tarjetas de crédito y con mi conocimiento y todo eso, y nos sentimos muy prepotentes, que no dependemos de nadie. Y no, hermanos, tenemos que salir a la calle humildes, así como Cristo, ¿sí? Confiados en que vamos a salir a trabajar para su obra, para ayudar a los que más lo necesitan. Yo, por ejemplo, cada que sale mi esposa a trabajar, pues oramos y le decimos, Señor, ella va a salir a ayudar a las personas que necesitan atención médica. Y confiamos en que va a regresar bien. Y si no regresa bien y si se llegara a enfermar, pues confiamos en que el Señor la va a restaurar, ¿sí? Y también, y si no la restaura, vamos a confiar en el que va a estar con ella, o cualquiera de nosotros vamos a estar con él. Pero nunca estar con miedo, como les decía al principio, como los discípulos en la barca, de que voltean para un lado y voltean para el otro y ven las noticias y ven
las estadísticas, y yo ya no veo estadísticas, hermanos, porque ¿de qué nos sirve cuántos muertos, cuántos infectados, cuántos recuperados? ¿De qué nos sirve conocer esos números? Lo que necesitamos conocer es su palabra. Eso sí lo debemos de conocer. Y en lugar de estar viendo ahí las estadísticas, mejor echarle un vistazo a su palabra y decir, por ejemplo, lo que pasó aquí en Daniel 3. Entraron al horno y salieron bien librados. Después se acuerdan que a Daniel también lo echaron al foso de los leones por orar y también el Señor le tapó la boca a los leones. Entonces, el Señor nunca nos va a abandonar, hermanos. El Señor nunca nos va a dejar solos. Si vivimos en un mundo idólatra, vivimos en un mundo lleno de falsa religión como los vimos en otras ocasiones, eso no se va a acabar, pero nosotros no debemos de ser parte de esa falsa religión. Ya les dijimos en otras predicaciones que a veces nosotros, aunque vayamos a la iglesia, ¿sí?, no hacemos lo que Dios nos manda. Y si vemos a alguien en necesidad, no le ayudamos. Sí, como el ejemplo que les decía en la ofrenda de este hermano que no va a la iglesia, pero ayuda a los demás. Pues qué mejor que vayamos a la iglesia y que ayudemos a los demás, sí, a los que están en necesidad. Que pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús, que si salimos a la calle tengamos fe en Cristo Jesús, sí, en que Él nos va. Ahorita mucha gente está preocupada de cómo nos va a ir en la economía y salen los economistas, no, pues ahora empiezan a dar sus cifras y todo. Nosotros no tenemos por qué confiar en los economistas, hermanos. Lo que tenemos que hacer es, cuando pase esta situación, confiar en Cristo Jesús y decir, así como nos libró del horno, nos va a librar del siguiente problema que viene, que es la economía. Y pensar que no nos vamos a quedar sin comer como hasta ahora, ¿sí? Que si tenemos deudas, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero las vamos a pagar. ¿Se acuerdan que ayer me estaban comentando unas personas, y ahora cómo le vamos a hacer con los impuestos? Pues Jesucristo también tenía que pagar impuestos. ¿Qué hizo cuando le pidieron los impuestos? Mandó a Pedro, ¿y a dónde lo mandó? A pescar. ¿Por qué? Porque Pedro era pescador. ¿Y qué hizo Pedro? Fue a pescar, sacó el pescado, sacó la moneda y con eso pagó los impuestos. Así que, hermanos, cuando se venga ese problema, pues ¿qué tenemos que hacer? El problema económico, pues trabajar en lo que mejor sabemos hacer, pero siempre tener nuestra esperanza en Cristo Jesús y no en que si el presidente y que si el Banco Mundial y que si tantas y tantas cosas que dicen en la televisión. Nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en Cristo Jesús. Para eso venimos a este mundo, para alabarlo, para glorificarlo, para aprender de su palabra y para ayudar a las personas que lo necesitan. Esa es la verdadera religión. Así que, hermanos, este es el estudio que les quería compartir, ¿sí? El horno no se va a apagar pronto. Yo creo que va a durar mucho tiempo ahí. Así que nosotros tenemos que salir confiados a la calle, pensando que Cristo Jesús nos va a proteger, nos va a restaurar si es que nos enfermamos, y si no, pues vamos a estar con Él. ¿Y qué tal si Cristo viene antes, no? Y nos encuentra reunidos como iglesia, pues ya nos va a llevar y vamos a ver, como lo hemos visto en Apocalipsis, que los que se van a quedar aquí van a sufrir mucho, pero nuestra idea es irnos con Él, y para eso tenemos que prepararnos, y para eso tenemos que orar, y para eso tenemos que leer, y para eso tenemos que cantar, y para eso tenemos que estar siempre en sus asuntos, siempre metidos en lo que Él nos ha mandado a hacer, que es tener fe, y que es orar, y que es pedir por los necesitados y ayudar a los necesitados. Esta es la verdadera religión. Bueno, pues vamos a terminar con una oración, hermanos. ¿Qué les parece si ya damos por concluido este estudio y terminamos como siempre con una oración? Acompáñenme a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, Señor Todopoderoso y Eterno, nuevamente esta iglesia te da las gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella podemos encontrar, Señor, de que problemas siempre va a haber. Los problemas nunca se van a acabar, Padre Eterno, hasta que tú vengas nuevamente. Pero mientras estamos aquí, Señor, tenemos que salir confiados a la calle, pensando en que así como estos hombres los protegiste del calor, de las llamas, y sus cabellos ni siquiera se chamuscaron, Señor,
su ropa ni siquiera olía a humo. Así nosotros, Señor, tenemos que salir confiados y pensar que este virus no nos va a tocar, que este virus no nos va a enfermar, Señor, pero si nos enferma, pues también pensar en que tú, en tu, eh, en tu misericordia, Señor, nos puedes restaurar. Y si tampoco pasa eso, Señor, vamos a estar contigo ahí en donde tú nos has prometido, Señor, porque somos tus hijos, tú nos creaste y hemos nosotros respondido a tu llamado. Tú nos llamaste, Señor, cuando escuchamos tu palabra, ¿sí? Y por medio de esa fe que proclamamos y que debemos de llevar a todos los que conocemos, Señor, sabemos que aquí en este mundo no termina todo, ¿sí? Sino que tú vas a venir y vas a proclamar, Señor, tu reinado. Así que bendice pues esta iglesia, Señor, que aunque haya problemas, aunque haya dificultad, problemas de salud, problemas económicos, tú vas a estar ahí, Señor, para quitarnos esas ataduras que le quitaste a estos hombres, para pensar, Señor, que aunque ahorita estamos tal vez atados de manos, que no podemos trabajar, cuando acabe todo esto tú nos vas a liberar, Señor, tú nos vas a libertar y vamos a tener, Señor, esa paz que le diste a estos hombres para no amoldarse a ese mundo en que vivían, Señor, esos tiempos, sino amoldarse a la voluntad de Cristo, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus consejos. Bendice esta iglesia y en nombre de Cristo hacemos esta oración y te damos gracias. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su atención. Espero que les haya gustado este estudio. Les estaba comentando a los hermanos que estábamos estudiando el Kairos, que debemos de terminar los libros, así que yo estaba estudiando Joel, ahorita en el capítulo 18 me parece, y es un libro muy interesante. Ahí habla precisamente de lo que estamos pasando ahorita también. Los estudiantes de Kairos vemos que en Joel están las plagas de las langostas y después viene la restauración, sí, del pueblo de Israel. Y es lo que estamos pasando ahorita, hermanos. Ahorita hay cambio climático como lo hubo en esos tiempos en Israel. Ya ven que hay sequías y que de repente llueve mucho y que los tsunamis y que los temblores y esto y lo otro. Y eso trajo como consecuencia que llegaran las langostas y se comieran todo lo verde. Y después de esa verde hubo crisis económica como la hay ahorita, pues después de eso vino la restauración. Así que hermanos de Cairo, les invito a que terminen sus estudios del manual del número 2 que tenemos ahí. A los demás hermanos, pues que Dios los bendiga. No olviden darle por ahí like a la página para que sepamos quién nos acompañó. Estamos trabajando, hermanos, en cuestiones de la iglesia. El hermano Luis y yo, la hermana Socorro, recuerden que hemos tomado los cursos de dones, de ahorita el de teología. Después vamos a ver otro tema que me va a tocar a mí, que es la doctrina. Así que todo este año vamos a tener mucho que estudiar, hermanos. Vamos a ponernos en manos de Cristo Jesús para que Él nos dé eso que necesitamos, que es espiritualidad, que es madurez, que es sensatez, que es, como lo vimos en el taller del hermano Socorro, que es poner a trabajar nuestros dones. Si es el de servir, el de ayudar, el de promover la palabra de Dios, pues a ponerlos en práctica, hermanos. Ahorita, aunque estemos en cuarentena, ¿sí? Tenemos tiempo para estudiar, tiempo para leer, tiempo para orar, tiempo para cantar, para practicar nuevos himnos. No nos desanimemos, ya esto está pasando, ya falta menos, ¿sí? Pero recuerden que el Señor nos va a liberar del horno, nos va a liberar de las fauces del león. Así que hermanos, quedan despedidos, que Dios les bendiga, estamos a muy buen tiempo. El estudio fue rápido, no como el de Apocalipsis de la vez pasada, que estuvo muy largo, más tedioso, pero fíjense, hermanos, que cuando nosotros ya dominemos Daniel, Apocalipsis, y cuando lo leamos y lo entendamos, ahora sí que es como un examen, ya podemos salir aprobados y decir, ya sé qué es lo que quiere el Señor de nosotros, ya sé lo que quiere su palabra de nosotros. Así que ahora sí que el examen final es entender lo que viene en el examen que es Apocalipsis, que es como
un, ahora sí como lo hacen los que estudian, ¿no? Su examen final, cuando nosotros ya aprendamos todo eso, pues ya prácticamente vamos a estar del otro lado. Así que hermanos, quedan despedidos de este servicio de adoración a Dios. Cuídense mucho y que Dios les bendiga. ¿Ya?